Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Soto, por la introducción. Y pues bueno, vamos a comenzar con este caso clínico. Se trata de un hombre de 38 años que tiene diagnóstico de infección por VIH desde octubre de 2019. Como datos relevantes para el caso, es un hombre que tiene sexo con hombres, es soltero, de ocupación estilista, ingiere alcohol de forma regular, aproximadamente 2 a 4 bebidas a la semana. No tiene como tal coinfecciones ni comorbilidades, sin embargo, tiene sobrepeso. Respecto al tratamiento antirretroviral que ha recibido, únicamente hasta este punto está bajo un esquema a base de tenofovir, emtricitabina y efavirenz, el cual inició en noviembre de 2019. Si bien no reportaba efectos adversos importantes, sí tenía una adherencia subóptima, aproximadamente entre el 75 y 80%. Y estuvo en control virológico desde el inicio del tratamiento hasta agosto de 2021. Inicialmente se diagnosticó con una carga de 230,000 copias y una IRC4 de 53 células, y como habíamos dicho, si bien estaba en control virológico, a partir de agosto de 2021 presentó falla al control viral. Estas son las últimas 3 determinaciones que se realizó el paciente previo al caso que estamos analizando en este momento, ¿no? En la muestra de la última carga viral se realizó un genotipo donde se encontraron las mutaciones M184V y K103N. Se realizaron otros estudios complementarios donde realmente no había ninguna alteración significativa ni en glucosa ni en la creatinina, tenía una adecuada tasa de filtrado glomerular, las pruebas de funcionamiento hepático eran normales, y lo que sí se encontró fue una discreta alteración en el perfil de lípidos. Como pueden ver, tenía hipertrigliceridemia y un aumento muy discreto en el colesterol total, con un descenso de HDL. En este momento, el riesgo Framingham calculado era de alrededor del 6%. Entonces, quisimos traer a colación y quisimos mencionar un caso de falla a efavirenz, dado que tenemos aquí en el país un porcentaje nada despreciable de pacientes que siguen con un esquema a base de efavirenz. Entonces, la primera pregunta me gustaría realizarse al doctor Ricardo Díaz. Doctor, ¿cuál es su opinión respecto al genotipo? ¿Cree que puedan o deberían haber otras mutaciones aparte de las ya reportadas, o estas mutaciones es algo que se debería esperar en este paciente? Primero, hay algo que es muy raro, que es la adherencia, que es muy buena, pero para tener la mutación del codón 103, tienes que por veces interromper el tratamiento por 1 semana o 3 semanas. O sea, es muy bueno el forgiveness, pero the photo trial nos enseñó que puedes tomar 4 o 5 veces por semana. Lo mismo es el francés, como se llama, el Quatur. O sea, hay algo errado. O tiene resistencia transmitida y por eso hay un fallo, o te mientes. ¿Que si tenía previamente resistencia transmitida? Es una hipótesis, sí. Okay. Que pudiera haber tenido resistencia transmitida. La otra parte es que no confíes mucho en las evaluaciones de la adherencia, ¿sí? Porque generalmente las evaluaciones de la adherencia las hacemos muy cercanas a lo que estás viendo, al proceso, pero no necesariamente eso. Ahora, sí llama mucho la atención que haya estado 2 años, o es menos de 2 años, indetectable, todo muy bien, y luego empieza a tener una falla lenta. Aún así, con 1 año y medio indetectable, ¿crees que pudiera haber tenido resistencia transmitida? No, es menos probable. Héctor, ¿puedes echar un par de diapositivas para atrás, 1 o 2? Bonita foto, pero no es... Sí. Un momento, ¿nos pueden ayudar con la...? Ahí vamos para atrás. ¿Quieren mandarnos a la playa? Sí, al parecer creo que es complejo regresar para atrás. ¿Cree que nos puedan ayudar a volver, por favor? Ahí va, listo. Ahí, esta está bien.
No, a mí un poco aquí hay dos cosas que yo creo que vale la pena comentar. La primera es respecto a la secuencia de abril del 22. No, la pregunta es ¿por qué? Al final yo creo que todos aprendemos de los errores, no de las cosas que hacemos bien. Entonces, en este paciente una de las cosas, un tema a comentar sería, en un esquema con fármacos con baja barrera a las resistencias, porque está con atripla y son fármacos, salvo el tenofovir, con baja barrera a las resistencias, ¿por qué esperamos con una primera carga viral de 3 logaritmos de 1.600 copias en agosto, que se confirma en diciembre, porque esperamos hasta abril antes de hacer la secuencia, ¿no? Lo digo porque, y es una cosa, esto va un poco en un comentario a hacer a Ricardo respecto a la alta tasa de resistencias en los pacientes que nos presentaba con fracasos a tripla, con datos de más prevalencia de mutaciones que en otras series. Si esto no puede estar condicionado a que el mantener a un paciente en fracaso en un esquema con fármacos de baja barrera a la resistencia, sobre todo puede favorecer el que aparezcan mutaciones. A mí la secuencia no es que me llame especialmente la atención. No sé si haber genotipado. Lo normal es que cuando tú tienes en agosto del 21 una carga viral de 1.600 copias, entre 2 y 6 semanas después repitas esa carga viral y si se confirma que es detectable y has descartado problemas de interacciones o adherencia, rápidamente secuencies el virus, porque a lo mejor pues no habría, pues te ahorrarías alguna mutación. Es decir, yo creo que un mensaje para llevarnos es que con un no nucleósido y con cualquier esquema, un primer fracaso tiene que confirmarse en relativamente poco tiempo y secuenciarse de forma rápida para evitar que no se acumulen mutaciones. Si una pregunta que se suele hacer es, vale, yo el 30 de agosto le he hecho una anamnesis y resulta que tiene una adherencia de un 75% y tiene una carga viral de 1.600 copias. ¿Qué hago? ¿Le insisto en que aumente la adherencia y mantengo el mismo tratamiento? ¿Eso es algo válido en un esquema con un fármaco con baja barrera a las resistencias? Sería una pregunta. Si estuviese con un inhibidor de la proteasa potenciado o un inhibidor de la integrasa de segunda generación, yo creo que podemos permitirnos eso, puesto que son fármacos a los que al virus le cuesta generar resistencias y encima que protegen al acompañante. Pero en esquemas con fármacos con baja barrera a la resistencia, yo creo que algo que tenemos todos que tener claro es el cambio rápido. Otra historia sería, si tú tienes a este paciente con 1.600 copias y te dice que tiene una adherencia del 60-70% y está en un esquema con atripla, ¿crees que la adherencia que mejore va a evitar que no haya hecho resistencias? Es decir, ¿cómo nos planteamos la parte práctica en estos pacientes? Yo es el debate que abriría aquí a lo mejor en esta situación, que se abre a muchas preguntas, ¿no? Muy interesantes. Gracias, doctor. Y continúen con las preguntas. Doctora Alejandra Fanny, ¿cree que en este caso en concreto valdría la pena buscar poblaciones minoritarias? Primero, quería un poco complementar lo anterior, porque yo creo que hay varias cosas que considerar aquí. En primer lugar, el paciente tenía criterios de riesgo de fracaso virológico iniciales. Tenía una carga viral basal más de 100.000 copias y menos de 200 CD4. En una persona joven que además no era una adherencia de un 100% y además considerando que nuestra región, que no hacemos genotipo basal, tenemos en general, por todos los estudios que hay en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, una prevalencia alta de la mutación K103N que es de alrededor de un 10%. Entonces, eso sumado a una adherencia un poco que no sabemos cómo era, no era un 100%, probablemente tuvo pocas mutaciones, podría haber acumulado muchas más y haber comprometido a la etravirina incluso. Por otro lado,
la carga viral que tuvo podría incluso haber tenido una viremia de bajo nivel, haber tenido 300 o 400, y evidentemente eso significaba igual que estaba fracasando para haberlo cambiado antes y no haber esperado probablemente un tiempo en que se podían acumular más mutaciones. Ahora, buscar poblaciones minoritarias en este sentido no tiene mucho sentido, porque ya él tiene una carga viral sobre 1000 copias que permite hacer un genotipo por RNA viral, y habría que tomar una decisión de un cambio rápido para una barrera genética mayor. Probablemente incluir de todas maneras darunavir y dolutegravir en este segundo esquema para asegurarnos de tener un esquema potente y con una alta barrera genética. Hay una cosa, y es que desde octubre del 19 a agosto del 21, y esos son 2 años, en principio se ha mantenido suprimido, ¿verdad, Héctor? Lo cual, en principio, a mí me hace pensar que realmente tenía un virus que era sensible. Si no, cuando tú empiezas un esquema de tratamiento y el paciente tiene resistencias basales a algo, la carga viral baja, pero luego no se mantiene durante tanto tiempo indetectable. Con lo cual, yo creo que es probable que basalmente no tuviese mutaciones, aunque evidentemente eso no lo sabemos. En lo que es la parte de poblaciones minoritarias, claro, ahora la pregunta te la hago yo, Héctor. ¿Y si a este paciente le haces una secuenciación masiva y tiene una 65 en una población de un 7%, asumirías que tiene resistencias a tenofovir por ese 7% de población viral con resistencias con una 65R? Es decir, el problema de las resistencias en poblaciones minoritarias es que abre el melón de la interpretación de esas mutaciones que están en poblaciones que hasta ahora no éramos capaces de ver y qué impacto tienen. Porque nosotros que hacemos poblaciones minoritarias, muchas veces vemos pacientes que no han recibido nunca inhibidores de la integrasa y tienen mutaciones, y algunas clave en posición 148 histidina, en porcentajes de un 4%, de un 3%, y a lo mejor ese paciente, es decir, no ha tomado nunca inhibidores de la integrasa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuidado con el tema de las resistencias en poblaciones minoritarias, porque aunque es muy interesante, tenemos que aprender bien a interpretar qué quieren decir esas mutaciones en esas poblaciones minoritarias, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea tener más información es positiva, pero cuidado que tenemos luego que saber interpretar esa información extra que nos dan las nuevas pruebas que se están haciendo, ¿no? Claro. Hay estudios que son antiguos que por la población minoritaria de la resistencia transmitida se hace diferencia por la adhesión. Los estudios nos enseñan que si la adhesión no es buena, hay fallo. Y si es buena, no pega nada. No hay diferencia. Muy bien. Y en ese sentido, la siguiente pregunta, doctor José Luis Blanco, sería, ¿es necesario realizar un genotipo para cambiar el tratamiento? En ocasiones puede ser que no tengamos los resultados tan disponibles o en tan poco tiempo en algunas partes del país. Entonces, ¿sería necesario en este paciente en concreto realizarlo? Claro, esto es un poco lo que comentaba yo. Es decir, seguro que todos somos capaces de hacer un tratamiento de rescate de un fracaso a tripla, aunque no tengamos un estudio de resistencias. Yo creo que todos actualmente tenemos fármacos como para poder rescatar a este paciente, yo creo que sin ningún problema. Aquí la cuestión es que en este paciente las mutaciones que han aparecido son las que esperábamos, pero es que no siempre aparece una 184 y una 103N. Entonces, el no tener esa información puede ser un poco incómodo. Tú piensas que si tú rescatas a ese paciente con un inhibidor de la proteasa o de integrasa más 2 análogos, que es lo que en principio todos haríamos, dejas de presionar la RT en lo que es el bolsillo de los no nucleósidos. Y las mutaciones que se han podido seleccionar con presión selectiva de Favirenz las vas a perder a lo largo del tiempo. Con lo cual, cuando tú luego tengas el fracaso a la segunda línea, no verás mutaciones para no nucleósidos, muy probablemente. Y eso no quiere decir que no las haya. A lo mejor están en esas poblaciones minoritarias que quizá no vayas a detectar porque no tienes secuenciación masiva y puedan tener trascendencia en el tratamiento de tercera línea en este caso. Con lo cual,
Yo sigo diciendo que si tú a mí me das una moneda, o sea, si yo tengo un estudio de resistencias a hacer, es decir, me paga, mi hospital me paga un estudio de resistencias y yo tengo 2 pacientes, uno que fracasa una primera línea y uno que fracasa una octava línea y que ya tiene algún estudio de resistencias con mutaciones a todo. Prefiero hacer un estudio de resistencias al de primera línea que no el de octava línea, ¿no? O sea, es un pensamiento que yo creo que tenemos que hacernos, porque nadie cuestiona el hacer un genotipado en un paciente que tiene 7 pautas de tratamiento previas y el sistema nos lo apoya, nos lo paga y todo lo que quieras. Pero realmente tenemos tanta necesidad cuando a lo mejor vemos el estudio de resistencias previo que se hizo y ya tenía resistencias a todo. Este es el planteamiento o la pregunta que dejo yo en el aire, ¿no? Gracias, doctor. Sí, quisiera, muy de acuerdo y creo que es importante, si bien como dices tú, se puede perfectamente dejar un esquema de rescate sin tener el examen, pero podría perfectamente aquí haber estado la K65R, por ejemplo, y no en población minoritaria. O podría haber habido otra mutación que nos va a comprometer, por ejemplo, reciclar análogo nucleósido más adelante. Si tienes inserción de 69, ¿muda algo en el rescate? Para este. La verdad es que cuando hay, Ricardo lo que comenta, yo es que lo he pasado muy rápido porque tenía muy poco tiempo, pero los análogos de nucleósidos, las mutaciones que pueden seleccionar, siempre hablamos de la 184 valina o isoleucina para el 3TC, hablamos también de la 65 arginina, ¿no?, para tenofovir, pero luego hay otras mutaciones que pueden aparecer y Ricardo comenta una mutación de las que se consideran de multiresistencia, que es la inserción de 3 serinas entre las posiciones 67 y 70, que es de esas mutaciones que cuando la ves ya te olvidas prácticamente de los análogos. Lo único que te permitiría la triple inserción de serinas entre 67 y 70 sería la actividad residual que te dan los fármacos. Fijaros que hay otro aspecto que es interesante y es qué carga viral tenía el paciente. No es lo mismo que tengamos un fracaso con una carga viral de 100.000 copias que no que tengamos un fracaso con una carga viral de 3 logaritmos justos. Este paciente tenía 1.000, 1.000 y luego 5.000. Si yo tengo una carga viral de 5.000 copias, muy probablemente, y todos los ponentes de esta mesa han explicado muy bien que los inhibidores de la integrasa tienen una potencia intrínseca muy alta. O sea, si yo tengo 3 logaritmos de carga viral bajos, bajar esa carga viral prácticamente con una monoterapia, con un fármaco potente, lo conseguiríamos. Es decir, ese Truvada o TAF, FTC, aunque haya unas 69, 3 serinas en posición 69, sería suficiente si va acompañado de un buen fármaco, un buen tercer fármaco con alta barrera a la resistencia, dejarlo completamente suprimido. Es decir, tenemos que mirar todo. O sea, Alejandro explicaba muy bien que tenía criterios de mala respuesta, ¿no? Carga viral inicialmente, carga viral alta y CD4 bajos. Miremos todo. Es decir, si el paciente tiene un fracaso virológico y tiene un fracaso virológico con cargas virales de 1.000 copias, muy probablemente no vamos a tener que necesitar tanta potencia como si tengo un fracaso virológico con 50.000 copias, ¿vale? Al final, una cosa que es muy importante para mí es qué me estoy jugando si me sale mal qué riesgo estoy tomando si me sale mal la jugada que estoy haciendo. Es decir, si yo me planteo, pues por los motivos que sean, en un patrón de resistencias, como dice Ricardo, hacer Truvada y un IP potenciado, o Truvada o Victegravir, ¿hay riesgo de que el paciente seleccione resistencias si fracasa? Pues es poco probable por la carga viral baja y la potencia que tengo y sobre todo la robustez que tengo del tercer fármaco, que va a evitar que probablemente se acumulen resistencias. En cualquier caso, lo vigilaría de cerca. Yo creo que en estos pacientes a lo mejor hay que hacer una carga viral un poco más próxima y tener un control al menos los primeros meses para ver que realmente no fracase y no se me pueda comprometer esa integrasa o esa proteasa, ¿eh? Muy bien, perfecto. Y por último, por cuestiones de tiempo, me gustaría pasar a las últimas preguntas. Habíamos hecho un breve compendio de las guías y lo que ya se comentó. Sí, pero yo creo que vale la pena que comentes las guías, nada más, aunque no hagamos las preguntas. Y justo en ese sentido vale la pena recordar que las guías mexicanas sí recomiendan que en todas las fallas al control viral se solicite un genotipo sin que
ello conlleve un retraso en el inicio del tratamiento, ¿no? Y puede realizarse el cambio de esquemas prescindiendo del mismo, ¿no? Y aquí justo lo que nos recomiendan es que viniendo de un esquema a base de favirenz o nevirapina, pues se puede reciclar los análogos de nucleósidos, y como opciones nos dan con diferentes niveles de recomendación dolutegravir, darunavir y esquemas a base de lopinavir. No sé si vamos a hacer un poco más de preguntas. Comentario, creo que en México el Victegravir ya ha entrado con fuerza y además ha hecho una apuesta Gilead a nivel económico para ganar mercado. ¿Os plantearíais, por ejemplo, Ricardo, tú en un fracaso a un no nucleósido con Atripla, incluir en estas opciones Biktarvy? Es lo que he dicho, el riesgo tiene que ser bien, con estrategia. En este caso, sí, porque la carga viral es muy baja. En general, tiene que pensar mejor. Lo que pasa es que en Brasil, por ejemplo, hay en las guías una recomendación que se cambie todos los tratamientos con efavirenz para dolutegravir. Y también para dolutegravir. Y que se cambie todos nosotros tenemos atazanavir, darunavir y tipranavir. Y que se cambie todos los atazanavir para darunavir. Porque hay una variable acá que es la toxicidad. No la tolerancia, pero la toxicidad, que puede hacer con que se disminuya la adhesión. Es esto, es fácil la indetección de este paciente por la carga viral baja, el CD4 alto en este momento. Las guías del Departamento de Salud americano ya lo apuntan esto. Es decir, uno de los problemas es que con dolutegravir en el rescate a un fracaso a no nucleósidos tenemos el Downing, tenemos el Nadia, tenemos datos que nos dicen que dolutegravir se supera incluso a lopinavir y se equipara al menos a darunavir desde el punto de vista de posibilidad de rescate. Pero la de HHS ya dice que, cuidado, que aunque faltan datos con Victegravir, dadas las características de esta combinación, es muy probable que sea válida. Datos del BRAVE te apoyan no son muy potentes, y en las guías de GESIDA, que yo he redactado este capítulo, también empezamos a introducir la posibilidad de rescate con Biktarvy. Es cierto que no tienes los datos aplastantes que tienes con dolutegravir, con Nadia y con Downing, pero probablemente fuese una opción también a plantearse. Otra historia o la otra pregunta que os haría sería la consideración de lopinavir en rescate de... No sé, Alejandro, vosotros si seguís pensando en Lopi en un rescate de segunda línea o ya lo tenéis un poco aparcado. No, nosotros ya lopinavir salió de la ruta del camino y más refrendado ahora con los estudios, el último, el Nadia, el Downing, que fue superioridad en realidad. Y además hay otro estudio que quería comentar que está ongoing, que se ha demorado un poco, que a lo mejor lo ubicas, que es el DEFT. El estudio DEFT se ha demorado por la randomización por el tema de la pandemia, pero está validando el uso de dolutegravir con darunavir, ritonavir versus reciclar dos análogos nucleósidos. Así que esa información va a ser bien interesante para fortalecer más la posibilidad. Que también, dicho sea de paso, en este caso, por ejemplo, en este paciente uno va a la segura dejándole dolutegravir con darunavir, ritonavir. Una segunda línea que os planteo también, os pregunto, es un problema porque por ficha técnica no se podría utilizar, pero Ricardo, ¿qué te parecería en el paciente este con una 184 y una 103N, un rescate con dolutegravir y doravirina, hacer lo que llaman ahora un DODO? ¿No? Porque una 103 en principio no afectaría a doravirina. Yo no sé si doravirina es un fármaco que nos resulta atractivo desde el punto de vista de resistencias, aunque tiene la limitación de que la ficha técnica te dice que, aunque no sean mutaciones que impacten a doravirina, la 103 no le impacta,
no es una pauta recomendada en estos casos. ¿Qué os parece, Dora-Virginia? A mí me gusta. Yo pienso que en largo plazo nosotros tenemos que cambiar el crystal ball, cambiar los nucleócidos por algo que no sea en largo plazo tan tóxico. O sea, me gusta de esto. Si me hablas de Darunavir con traverina una vez al día, es off-label, también me gusta, porque los estudios nos enseñan que cuando tú pones los nucleócidos, tú amplifica la intolerancia del otro que está junto. Doctores, nada más para terminar por cuestiones de tiempo, ¿qué tratamiento le hubieran puesto a este paciente? Es tan fácil que es difícil, porque... Es cierto. Es cierto. Yo probablemente hubiese hecho Biktarvy porque es un comprimido único al día, porque tiene una carga viral baja, como decía Ricardo, porque tenemos bastantes datos. Las guías lo primero es que te dicen que si tú tienes dos fármacos activos, plenamente activos, la 184 hipersusceptibiliza parcialmente a tenofovir. TAF además tiene una actividad mayor que la de tenofovir. Biktarvy tiene actividad plena, es decir, yo veo como una opción muy válida. Irme a dolutegravir me obligaría a hacer una pauta con 2 comprimidos, puesto que esa 184 sí que afecta algo a abacavir, con lo cual no sería para mí la mejor combinación. La otra posibilidad sería hacer Simtuza, pero aquí no la tenéis. Si tiene Dovato, si tienes Dovato. A Dovato la pregunta, Ricardo dice dolutegravir 3TC. Claro, tú tienes una 184, tú puedes decir una carga viral de 5.000 copias, dolutegravir por sí solo es capaz de suprimirla, y seguro que lo es. Y por otro lado, tú puedes decir que la amibudina tiene actividad residual suficiente como para poder ser capaz de mantener al paciente suprimido. Pero recordemos los datos que hay de dolutegravir en monoterapia, y aquí sería una monoterapia funcional. Es un poco delicado. Otra historia sería el switch en un paciente suprimido con la 184 y pasar a Dovato. Para eso hay un estudio cortito o pequeñito que es el ART-PRO, y ahora hay un estudio que se está haciendo en España que es el estudio Volver, que va a valorar esta posibilidad. Pero yo creo que eso queda un poco dentro de lo que es la investigación, y hoy por hoy sería meternos en un jardín un poco delicado, ¿no? Pero yo me has preguntado Biktarvy. Cualquiera. Todo. La adherencia es el problema acá. Y el pill fatigue, probablemente por el efavirenz, pero la carga viral y la resistencia no es un gran problema acá. O sea, tenemos un caso, no un paciente. Quien tiene el paciente es tú. ¿Cuál sería? Porque se habla con el paciente, tienes el sentimiento o que es mejor, porque tenemos muchas opciones acá. Sí, yo concuerdo con que hay muchas opciones, pero creo que aquí Biktarvy es una alternativa, pero creo que si el paciente no va a tener una adherencia de un 100%, es un riesgo. Y es un riesgo de empezar a acumular mutaciones ya en la integrasa o a tenofovir, porque no tenemos la certeza de que el paciente vaya a ser totalmente adherente. Y por otro lado, yo creo que en general uno va con ya bastante tranquilidad y seguridad que el esquema va a funcionar cuando deja Darunavir en el primer fallo. Entonces creo que personalmente creo que lo dejaría con Darunavir. A mí me gusta dejarlo con 2 nucleócidos y dolutegravir o Darunavir, y en 6 meses o un poco más de carga viral indetectable se quita el tenofovir con dolutegravir o con Darunavir.
Y en base a lo otro que habías comentado, esto de Dovato, claro, los estudios que hay con la M184B y que no hubo impacto fueron en penetraciones minoritarias. O sea, nunca fue que aparecía en un genotipo por RNA viral. Entonces, el riesgo de que sea fracaso yo creo que es bastante alto, aunque no está esa evidencia, pero evidentemente es mucho más alto que... El punto que has comentado de si el paciente es mal adherente, mejor darunavir, yo la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Aquí ahora es en la balanza de una pastilla versus dos pastillas, porque claro, no hay Simtuza. Nosotros tenemos Simtuza, que es Daruna-Covi más TAF-FTC, ahí más claro. Pero en un paciente que tienes una adherencia un poco justa, ¿qué prefieres? ¿Un comprimido de Biktarvy o darle dos comprimidos que a lo mejor le pueden condicionar más la adherencia de... Al final la duda es esa, ¿no? Yo estoy con Ricardo que todas las opciones en este paciente probablemente sean válidas. No sé, el punto que has comentado, Alejandro, de la adherencia, la verdad es que no lo estaba pensando y es para tener en cuenta, sí. ¿La doravirina tienen acá? Muy escaso, no para todos los sectores. Porque quería comentar que la experiencia que hemos tenido en Chile, que no es mucha todavía, pero ha sido bastante buena en términos de que es una droga bastante bien tolerada, que tiene su evidencia y que tiene además un perfil de resistencia totalmente distinto a los otros, o sea, incluso a la etravirina, y que si bien no está estudiado en resistencia, está principalmente en naive y en switch, la verdad es que perfectamente plausible plantearlo porque va por una vía totalmente distinta, que es de la B106M, que es totalmente distinta. Nosotros empezamos ahora un estudio que aprobó MSD Internacional de pacientes que están con etravirina, pero que tienen alguna mutación para no nucleósidos, que no impactan a doravirina, y hacer el switch de etravirina por doravirina. Pensar que etravirina no se lleva, es decir, no se puede administrar con darunavir covicistat, ¿vale? Que aquí tenéis que es Prezcovich. O sea, daruna-covi y etravirina no es una combinación aceptable por la interacción que tiene etravirina sobre daruna-covi. Daruna-rito y etravirina sí que es una opción válida. Sí, y lo bueno además que la doravirina viene, si bien viene coformulada con tenofovir como pifeltro, también está sola. Sí. Como delstrigo o pifeltro. Exacto, nosotros tenemos pifeltro, que es doravirina sola, y no tenemos delstrigo. Muy bien, pues al final se quedó con un esquema base de tenofovir y darunavir. Y pues les agradezco mucho su participación en el caso y gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues